Hola, estamos en nuestra primera fase de clase virtual que corresponde a clase no presencial y o también, ¿por qué no?, lo que hemos dado a llamar bibliografía oral. Un esfuerzo para recortar el material bibliográfico, pero asegurarnos un profundo conocimiento, ya que insistimos en la matriz fundante del sentido común de nuestras formas de socialización y también nuestras formas de aprendizaje en el modelo greco-romano cristiano. Nosotros en el último encuentro presencial habíamos hablado de cómo de esa unidad del modo de producción comunitario primigenio, desde esa África, el Homo habilis, el Homo afarense, el Homo sapiens, fue distribuyéndose por el mundo y decimos que compartían un mismo modo de producción en tanto y cuanto estos grupos humanos o aquellos grupos humanos que aprendieron a domesticar especies vegetales y animales, depende el entorno ecológico en que se encontraban, y decíamos, eso va a producir lo que se llama revolución neolítica, que en el caso de Darcy Ribeiro le llama revolución agraria, en donde hay en la posibilidad del excedente una revolución demográfica, hay más población. Y también va a posibilitar momentos de cierto sedentarismo. No se pasa del nomadismo al sedentarismo desde una sola generación, porque va a tener que ver con el dominio de la fertilización de la tierra, la posibilidad de sustentabilidad de ese ecosistema. Sin contar que también esto está cruzado por los cambios climáticos que tiene la humanidad, especialmente, y no es casual, que no se encuentran desarrollos urbanos, por lo menos hasta ahora, vinculados a los procesos del Paleoceno, es decir, a la existencia de megafauna. Lo que se encuentran son desarrollos urbanos vinculados a la minifauna, es decir, a los procesos de cambios climáticos del Holoceno. Y esto es importante porque también es un paso de calentamiento de la Tierra. O sea, vieron que el calentamiento de la Tierra no es una novedad de hoy, en donde efectivamente la población humana pudo extenderse a zonas que antes estaban bajo glaciales, es decir, hacia el norte y hacia el sur. Y no es casual que en una etapa de posglacial, la movida de animales acostumbrados a climas muy fríos hizo que se movieran por ese famoso paso del estrecho de Bering hacia el norte, pasando hacia América, el famoso paso a América. No es el único paso a América, está claro que por la Polinesia también hubo varios pasos, pero digo, si ustedes agarran la era del hielo, que es una película de dibujo animado, cuenta esta historia de la megafauna con comunidades humanas. La número 1, después el resto, no. Pero bueno, nosotros entonces tenemos, y hemos dicho, que la posibilidad de excedente lo que crea es que los roles empiecen a tener una especialización. Ya no es el rol transitorio para una actividad, sino que en la especialización lo que se van a dar son formaciones vitalicias. Y estas formaciones vitalicias van a crear jerarquía social. Yo digo vitalicias y no hereditarias. Esto es un concepto importante porque se eligen a los más capaces, es decir, un concepto de meritocracia, en relación a qué servicio pueden darle a la comunidad. Y no es casual que el mundo sacerdotal y el mundo guerrero, militar, sean dos mundos que todavía hoy hay mucho de selección de individuos, ¿no? O sea, hay una importancia de
de tu origen social, pero termina destacándose también su capacidad individual. Hoy la meritocracia está en función a tus logros individuales para vos. En este tiempo la meritocracia es para la comunidad. Con esto que decimos, si nosotros nos vamos al análisis metodológico, en este caso a la diapositiva número 1, lo que vamos a tener es recordarles que acabamos de hacer un ejercicio en donde vemos la multidimensionalidad en relación a las categorías analíticas educativas. Un minutito de edad, ya le pongo la diapositiva 1. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que socialización y educación son una síncresis, la base fundamental, habíamos dicho, tiene que ver la reproducción, y en el caso de los procesos de desarrollo, de domesticación de especies animales y vegetales, una de las condiciones más importantes ya es que ese cazador se convierte en guerrero. Es decir, el cazador ahora es un sujeto que tiene que cuidar la propiedad colectiva de la comunidad. Y en algunos casos, si hay enfrentamientos, puede tomar lo de otra comunidad. Esto es importante porque van a permanecer colectivistas mientras que lo que se tome sea repartido dentro de la propia comunidad. Es decir, las condiciones no de quien recoge, sino que se distribuye en forma equitativa. La diferencia se va a dar cuando lo que se recoja no se va a redistribuir, sino va a quedar como propio. Entonces, nosotros vemos que las comunidades de apropiación directa de la naturaleza no tienen ningún tipo de propiedad, mientras que al paso del modelo de apropiación indirecta de la naturaleza, domesticación de especies vegetales y animales, lo que vamos a tener es que ya hay una posibilidad de tomar y distribuir. Esto es muy fácil verlo porque en el lenguaje, lo que nosotros llamamos arte, pero es lo que nos quedan como resto, vamos a ver que no hay por ejemplo, en las tumbas más importantes entre un hombre y una mujer, es decir, la misma cantidad digamos, de tributos al muerto, ¿no? O en los casos de que cuando hay jerarquía, al que se lo entierra con todos sus bienes, o sea, no hay un ser vivo que se queda con eso. ¿Se entiende en esa situación? Entonces, si nosotros retomamos acá en este ejercicio de la multidimensionalidad, fíjense en cómo acá los compañeros ayudantes alumnos han mostrado cómo el ojo que mira, soy yo, es decir, el científico, son cada uno de ustedes. Tenemos que ver lo demográfico, ecológico, lo económico, social, lo político, jurídico, administrativo, lo como visión, siempre y cuando recordamos que nosotros somos parte de ese proceso, ¿sí? La maldición de las ciencias sociales, diría un epistemólogo, es que nuestro objeto de estudio habla, y tiene muchas formas de hablar. Entonces, nosotros formamos parte de eso, ¿no? Entonces, esa totalidad social nos tiene que dar cuenta de esa categoría analítica educativa, a partir de que, obviamente, de estos nudos temáticos. Mientras que el anciano, y volvemos a decir, un anciano que no llega a los 30 años en algunos casos, es el que organiza. El que organiza, y esa organización tiene que ver con primeros conocimientos de lo femenino y lo masculino, en términos que el eje es la reproducción, y segundo, en la posibilidad de avanzar a un mundo especializado, y esta figura del chamán, médico brujo, o el sacerdote, une salud con conocimiento. ¿Y cuál es el gran conocimiento que se desarrolla? Bueno, la astrología y la astronomía. La astronomía en tanto y cuanto
se tienen que tener mapas para la movilidad, se tienen que tener mapas para saber los ciclos de vida, la migración de los animales, cuándo crece una planta, cuándo crece otra. Entonces, leer el cielo no es, oh, qué curioso, es una comunidad primitiva, sin embargo tiene tantos conocimientos de astronomía. No, no, es la clave del desarrollo de esta cultura. Leen el cielo para moverse. O sea, no tienen mapas digitales, no tienen GPS. Su GPS son los cielos claros que pueden ser leídos. Y no solamente marca los ciclos de la vida de la Tierra, sino que también aprenden a leer sus propios destinos, es decir, la astrología. ¿Podemos volver a la 3 ahora? Bien. Y de los desarrollos urbanos habíamos dicho que tomábamos justamente este desarrollo de Creta, que en términos culturales, Creta es el nombre de la isla, y se toma el nombre de Minoico por esta figura política del Mino, ¿no? Que está vinculada al Minotauro. Es interesante porque, digo, es una isla y lo ofrezco más serio, y la figura es una figura agrícola. Ahí te das cuenta lo neolítico, ¿no? La importancia de la domesticación de especies vegetales. Pero acá, fíjense, mientras que nosotros veíamos que las figuras que más centradas estaban del paleolítico, es decir, las figuras de comunidades colectivas de apropiación directa de la naturaleza, está en esa figura de la Venus paleolítica, acá hay una figura masculina. Es decir, la domesticación de especies vegetales, la necesidad de resguardo y el desarrollo del modelo del guerrero, va a llegar que la figura masculina va a empezar a desplazar la figura femenina. Yo esto lo diría también con un análisis de la cosmovisión precolombina americana, en el caso incásico. Los incas, no sé si saben, es una cultura del año 12, no es una cultura andina muy antigua. Son desde el Cusco es pupo del mundo, se van a desarrollar y van a ampliar este imperio los incas. Por debajo, es decir, la capa poblacional previa de los pueblos andinos, que no son incásicos, son las estructuras de la Ayú, cuya figura central es la Pachamama, una figura que el cristianismo la definió como femenina, la madre tierra, y esto puede ser verdad, pero tiene que ver con una figura que son el vínculo de la reproducción, de la fertilidad, entonces femenino y masculino, y esa figura de la Pachamama, de los Ayú pre-incásicos, los incas lo sostienen, pero anualmente empiezan a poner otra figura por encima de la Pachamama, que es el Inti Raymi, lo deben haber escuchado, el sol, el macho que fecunda la tierra. No le dejan, digamos, no acaban con la figura de la Pachamama, pero la subordinan a lo masculino. Estos son los procesos de la diferenciación, de la división social del trabajo, cuando va a transmutarse de una división natural a una división social, y en esa división social va a entrar en juego la herencia, y el militar y el sacerdote quieren asegurarse su propia sangre, y para eso no pueden seguir dejando el derecho matrilineal de la pertenencia a la comunidad, es decir, que no sea la mujer la que dice de quién pertenecen los niños, sino que las mujeres se tienen que convertir en pertenencia de los hombres. Esto es muy largo, quien esté interesada en particular el tema, podríamos inclusive nombrar bibliografía. Pero bueno, nosotros habíamos dicho que el mundo del llamado palacio, que es un concepto del siglo XIX, no compete a este desarrollo urbano, y lo que habíamos dicho es que sí, lo que está claro es que es una sociedad que, como en realidad
Creta no es una isla muy grande, tendrá 270 kilómetros de este a oeste, en la parte más ancha 70 kilómetros, en un día la podés recorrer de norte a sur, pero si la ven, maneja el centro del comercio entre África a Asia y Europa, lo cual le permite un riquísimo intercambio. Ellos tienen vid y oliva. Cuando hay vid y oliva, chicos, hay desarrollo, digamos. Cuando hay excedente, hay desarrollo de alfarería. ¿Por qué? Porque se tiene que construir recipientes, si quiere, para conservar esos productos, que tienen un largo tratamiento de elaboración. Porque mientras que el trigo lo hace harina y el pan se come todos los días, bueno, el aceite y el vino necesitan tiempos de elaboración y distintas maquinarias. Entonces, ahí vemos otros desarrollos. Pero siempre estos centros urbanos tienen espacios que nos permite saber cuánta gente vivía ahí, 50, 60 mil, en función de esos espacios centrales. Es el agora, la plaza, que es de intercambio de mercadería, pero también intercambios de conocimiento, intercambios religiosos, intercambios políticos. Sigamos con la próxima. Bueno, habíamos ya contado en la clase previa, justamente cómo sabemos que hay una escritura y que esta escritura tiene cierto nivel de generalización en la población por varios motivos. Una, porque vemos en alfarería común, digamos, escrituras que no solamente está dedicada a el uso administrativo. Muchas veces, en muchas culturas, la escritura tiene un sentido organizar para lo administrativo. Esto tiene que ver con la tecnología de la palabra. Entre ellos, la arcilla fue un muy buen elemento. Los sumerios también usaron las famosas tablillas de arcilla. Y, por ejemplo, los egipcios lograron domesticar el papiro y utilizarlo para hacer justamente largas planchas donde podrían escribir, ¿sí? Pero en ese caso es un elitista. Fue elitista porque solamente los sacerdotes y la familia, el clan del faraón podía saber qué se decía. Si nosotros seguimos con la próxima diapositiva, ya hemos hablado de estos desplazamientos marítimos que no se dan en un solo siglo, son varios siglos, ¿no? Porque se mueven tribus completas, todas estas reconociendo que son lo que se llama indoeuropea, del nudo de Pami, reconocen un origen común, pero el conflicto está en la posesión de los recursos para el desarrollo de la propia tribu. Y esta domesticación de animal le hace que su traslado haya sido por tierra, lo cual son miles de kilómetros, entonces son varias generaciones. Entonces cada pueblo que es empujado por otros pueblos, van a ir avanzando y por eso los libros van a encontrar fechas distintas, siglo más, siglo menos, según los restos y según algunos son más conservadores y otros más exagerados en la fecha. Entonces, nosotros por ahí van a ver que ponemos una fecha u otra, pero recuerden siempre que estamos diciendo más o menos porque no tenemos exactitud cronológica. La próxima. Entonces, lo que está claro es que el asentamiento aqueo en el Peloponeso, tierra de llanura, trigo y árboles, lo cual le venía muy bien a los desarrollos minoicos, permitió eso, lo que se llama la transculturación, es decir, aprendieron, invadieron, algunos escaparon, otros murieron, tomaron su cultura y la llevaron. Cuando Perry Anderson, en su libro Transición de la Antigüedad al Mundo Feudal, nos presenta a Grecia y este tiempo entre la guerra de Troya y post-Troya, es decir, entre
la transformación micénica, la desestructuración urbana micénica, es decir, el retorno a formas aldeas de los aqueos, y el nuevo ingreso de otra comunidad indoeuropea, los dorios, y que encontraron, Perry Anderson dice así: la aparición de la ciudad de estados helénica en la zona del Egeo es anterior al periodo clásico. El periodo clásico del siglo V a.C., según el modelo de la periodización positivista que Perry Anderson, como materialista dialéctico, obviamente critica. Tras el colapso de la civilización micénica hacia el año 1200 a.C., es decir, está hablando del siglo XIII, ¿no? Grecia sufrió una prolongada edad oscura, y edad oscura lo pone entre comillas, en la que la escritura desapareció y la vida económica retrocedió a un estadio doméstico rudimentario. Es el mundo primitivo y rural reflejado en la épica de Homero. Fue en la siguiente época de la Grecia arcaica, entre el 800 y el 500, es decir, entre el siglo IX y el siglo VI antes de Cristo. Espero que sepa la diferencia entre años enunciado en número arábigo a siglos. En algún momento haremos alguna reflexión, pero el material de lectura está claro eso. Fue entonces la siguiente época de la Grecia arcaica, entre el 800 y el 500, es decir, entre el siglo IX y el siglo VI, cuando cristalizó por primera vez y muy lentamente el mundo urbano de la civilización clásica. En algún momento, antes de la aparición de los documentos históricos, las monarquías locales fueron derrocadas por aristocracias tribales, y bajo el dominio de estas noblezas se fundaron y desarrollaron algunas ciudades. Bueno, acá hablamos de aristocracia, un nuevo sujeto social que queremos explicar. Dice: la organización social de estas ciudades todavía refleja buena parte del pasado rural y tribal, ¿sí? Su estructura interna se articula en unidades hereditarias cuya nomenclatura de parentesco representaba una traslación urbana de tradiciones de división rural. Así, los habitantes de las ciudades, normalmente organizados, pertenecían a tribus. Dentro de tribus había fratias, y dentro de las fratias, clanes, y dentro de las fratias o clanes es el lenguaje inglés, fratia es el lenguaje latino, francés, así que lo pueden encontrar distinta, van a encontrar los genos. De esta constitución política formal de las ciudades griegas en la época arcaica, se conoce poco, pero sí podemos decir que la ruptura de esta etapa aristocrática fue entre el siglo 7 y 6 a.C., es decir, entre el 650 y el 510 a.C. Si nosotros queremos ver esto, lo primero que tenemos que decir que ese mundo, lo que hoy conocemos como Grecia, un mundo territorialmente con muchas cadenas montañosas, que aseguraba en sus ricos valles o mesetas, valle del Peloponeso, meseta el Ática, la posibilidad de establecimiento de grupos humanos que, teniendo el conocimiento de domesticación de especies vegetales y elaboración de productos, podían sentirse resguardados y crecían como esas polis. ¿Se acuerdan? Polis, de polis viene política, de política viene ética y estética, y ya eso lo vimos en la clase anterior. Si desarrollamos este modelo,
Pasemos a la siguiente diapositiva y entonces, no hace falta mucho más de lo que dice esta diapositiva, de entender ese modelo previo al periodo, lo que se llama arcaico, es decir, a la llegada de dorios y jonios. Entonces, por un lado tenemos minoicos y micénicos, y por el otro lado tenemos dorios y jonios. Para la próxima diapositiva, lo que sí está claro es que en esto que se toman, los dorios, cuando toman gentes, ¿no? Población, también toman los poemas homéricos, que son cantares, ¿no? Los poemas homéricos son el fundamento, la explicación del mundo, del modo de producción esclavista que se da en Grecia. Que las dan las 1500 polis que tiene Grecia. 1500, ¿no? Y nosotros vamos a ver dos ejemplos de estas polis. Primero porque son los modelos clásicos, fueron los más poderosos en su momento, pero además son dos ejemplos claros de lo que Dalcy Ribeiro dice, un desarrollo urbano privatista y un desarrollo urbano colectivista. La Ilíada y el Odisea son los cantares. Primero que nada, cantares. ¿Por qué cantares? Y esto es muy importante y lo tenemos hasta la actualidad. Si tienen chicos en jardín o son maestras de jardín, lo sabrán. El canto, el ritmo, la métrica musical es el recurso nomotécnico, memorístico, ¿sí? Para que queden fijados, ¿no? La Ilíada y la Odisea durante siglos fueron orales, hasta que un momento dado son escritos. La Ilíada y la Odisea representa lo que en el mundo griego se llama la paideia, la educación, es decir, establece el fin de la educación, el arete, un fin que tiene que ver con la selección de los que tienen que llevar adelante la importancia del mundo, los grandes hombres, los héroes. Estos héroes que son los que llegaron y llegaron a caballo. Y por eso en algunos casos uno dice educación homérica y también uno dice educación caballeresca. Sigamos con la próxima y vamos a decir que nosotros vamos a tomar dos ejemplos étnicos. El dorio, que funda Esparta, y el jonio, que funda Atenas. Podríamos hablar de los eolios, que están en la zona más desértica, a medida que estas tribus llegan más tarde, se quedan con peores tierras. Y los eolios, pobre mi alma, había poca gente para tomar, así que si hay un representante del mundo eolio, no son los grandes héroes, sino Hesíodo, que es de la época de Homero más o menos, pero su libro, fíjense, se llama Los trabajos y los días, es decir, un ordenamiento educativo de cómo que hace para vivir cotidianamente. Por encima de los, o sea, hacia más al norte, en la zona montañosa, se van a establecer los macedonios, de los cuales vamos a tener conocimiento en el siglo IV a.C., con esa figura central del mundo griego y su intento de unificación, que es Alejandro Magno. Intento de unificación que no se logra, pero sí es un modelo en donde lo helénico, lo griego al estilo macedonio, se va a expandir por el mundo, conocido en ese momento entre el vínculo del Mediterráneo. Sigamos la próxima. Perry Anderson nos habló del mundo aristocrático. ¿Cómo se funciona ese mundo aristocrático? La aristocracia va vinculada con la división social del trabajo. Es decir, cuando se pierde el criterio natural de la división del trabajo para pasar a un criterio de división social, y lo que entra en juego es la propiedad. Porque efectivamente cuando llegan se distribuyen todos iguales.
El tema de la distribución igual tiene que ver con las siguientes, generaciones. ¿Por qué es un problema las siguientes generaciones? Porque la unidad territorial es tan pequeña que sinceramente, si la familia crece mucho, no va a sustentar una población creciente. O opciones de la posibilidad en cuanto al crecimiento demográfico. Una, no dividir más la tierra. Es decir, en vez de dividir, seguir dividiendo en partes iguales con el criterio de la cosmovisión colectivista, sino partir de mantener la unidad productiva y que hereden uno solo. Y como el más sabio es el mayor, bueno, ahí tienen el ejemplo. El mayor de la familia va a heredar. El primogénito, se suele decir, el nacido primero. Pero al mismo tiempo que la posibilidad de la primogenitura también va a hacer que este grupo aristocracia, el gobierno de los mejores, el primogénito, no solo hereda la tierra, sino que como para ser héroe, es decir, para dedicarte a la vida militar, vos tenés que sostenerte tus herramientas de trabajo, y en este caso la herramienta de trabajo del militar principal, en este caso un caballo. El caballo necesita mucha tierra para ser sostenido. Es decir, el primogénito puede sostener caballo. El resto de los hermanos, si no heredan, no. Y al mismo tiempo, también tenemos que decir que esto hace que el primogénito también tenga el derecho a gobernar. Así como en Roma se le llamó el pater familia, es decir, el mayor del clan, entendido como familia, una unidad amplia, ¿no? El parentesco amplio, no la familia nuclear que nosotros conocemos. Y de ahí la necesidad que el matrimonio fuera, como dice, ¿vieron el anillo de matrimonio? ¿Cómo se llama? Alianza. Es decir, se establecían los casamientos para sostener las unidades productivas. Esta necesidad hacía que primero ya se había dado una división en tareas, pero que eran dos grupos étnicos distintos, es decir, el grupo dominador sobre el grupo dominado. Pero ahora lo que vamos a ver, que lo que se está desestructurando son el mismo grupo étnico, es decir, dentro de los dorios espartanos o dentro de los jonios atenienses. La otra opción, que no es menos importante, es que en el crecimiento demográfico se decidirían a conquistar nuevas tierras, es decir, desplazar su población a otras regiones. Esto es lo que suele llamarse como colonización. Perry Anderson nos explica que dice, por ejemplo, Atenas, que fue la gran polis del periodo clásico, acá estamos en el periodo arcaico, es decir, antes del siglo V a.C. Pero dice, Atenas, que fue la gran polis en el periodo clásico, era una ciudad-estado con 2.500 kilómetros cuadrados de extensión, más 250.000 habitantes. ¿Sí? El sistema agrícola del Ática es un ejemplo del modelo general de la época. Según la medida estándar, la gran propiedad agraria eran fincas de 40 a 80 kilómetros. Claro, nosotros decimos terrateniente y pensamos miles de hectáreas. Estas eran
terratenientes a lo máximo tenían 80 kilómetros, 80 hectáreas. ¿No? Dice, las 3/4 de los ciudadanos libres podían tener propiedades rurales. Los esclavos aseguraban el servicio doméstico, el trabajo del campo, el trabajo artesanal, ¿sí? Y podían ser incluso, no en números muy amplios. En el siglo V, en Atenas, probablemente había entre 80 y 100.000 esclavos sobre una población de hombres libres de 30 a 40.000 ciudadanos. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que no alcanzaban los brazos esclavos para trabajar. Y muchas veces había brazos libres, pero brazos del mismo grupo étnico. Es decir, ¿por qué? Porque justamente los hijos menores, si no heredaban, tenían que trabajar la tierra como si fueran esclavos. Ahora, si nosotros pensamos en la siguiente diapositiva, por favor, tendríamos que saber varias cosas. Uno, vos como padre tenés 4 o 5 hijos, ¿no? Varones. ¿Solo le vas a enseñar al primogénito a ser militar? Si están permanentemente en guerra, ¿cómo sabes que tu primogénito va a llegar vivo a hacerse cargo de la familia? En realidad, todos eran educados, los hijos, digamos, de sangre pura, dorios en Esparta y jonios en Atenas, eran educados en forma caballeresca. Eran educados para ser héroes, para ser guerreros. Pero habíamos dicho que el proceso de la formación era, por un lado, la guerra. Y la guerra se tiene que entender bien, porque ustedes pensarán que la guerra solamente es hacer ejercicio físico, lo cual es una parte importante, pero al guerrero también hay que desarrollar la inteligencia. Al guerrero hay que enseñarle estrategias militares y también hay que enseñarle a negociar la paz, a dar orden. Entonces, al guerrero hay que enseñarle estrategias técnicas militares, uso de armas, cuidado del caballo, aprender a hablar en asamblea y además no se olviden que no hay un convoy de alimentos que viene atrás. Tienen que aprender de botánica para saber qué comer en el campo de batalla y también la farmacopea, es decir, cómo curar. O sea, no era tan fácil ser militar, ¿sí? No es solamente el trajecito, tener lustrada la chapita. Había que tener una serie de conocimientos. Parte se aprendían en la casa y parte tenían que ir a trabajar a otros lugares, a ciertos maestros. Por supuesto, si lo que mejor tenían era la palestra, lo que ustedes llamarían hoy gimnasios, ¿sí? Y había lugares donde se encontraban para poderse educar. Una de las figuras centrales para la institucionalización de la pedagogía y para nuestro campo, y no es casual que todavía hoy nos traiga problemas, es una figura particular que era el paidólogo. Justamente, del paidólogo, paidología, pedagogía es lo mismo. Paidos o pedo no es una mala palabra, sino que es un prefijo que significa niño, ¿no? Bueno, logía es el estudio, pero el paidólogo era un esclavo particular que tenía la familia,
en donde tenían a su cargo el niño, el niño, el hijo del amo, ¿no? El ciudadano, que iba a gobernar la ciudad-estado. Es decir, el paidólogo era un esclavo, cualquier semejanza con la realidad actual no la voy a discutir, no es casualidad, sino causalidad, de que creen que somos esclavos los docentes. El esclavo era un sujeto esclavo que iba con este niño, pero si yo pienso en una categoría analítica educativa, podría mirarlo como recurso didáctico. ¿Por qué? Porque este niño, este esclavo, a veces niño, a veces un poco más joven o mayor, es, en términos de tecnología de la palabra de esta etapa de oralidad, quien tenía que aprender con su amo los poemas, los cantares, y después el que los repetía, el que le controlaba que lo dijera bien, ¿no? Entonces, funcionaba algo así como el grabador, para pensar en una figura material. Porque, bueno, los esclavos no son personas en el concepto jurídico, son cosas, ¿no? Bueno, entonces, los poemas homéricos eran aprendidos para toda la sociedad, o sea, era un elemento de homogenización diferenciador, ¿sí? ¿Por qué diferenciador? Porque en los poemas homéricos hay cabida para cada uno de los personajes y los roles sociales de los circuitos productivos de la época, ¿no? Tenemos el gran héroe, un Ulises, un Aquiles, un Paris, un Héctor, Patroclo, y vemos cuáles son los roles y las funciones de estos héroes. Pero también tenemos a las mujeres, tenemos de una musa, la Calipso, a una Penélope, a la esposa de Ulises que lo espera. Tenemos la presencia de los esclavos, y cuáles son los buenos esclavos y cuáles son los malos esclavos y qué le pasa si sos malo. Tenemos el rol de hijo como Telémaco, bueno, y las figuras de quiénes son los maestros, pero también la figura de lo que son estos reyes que son primeros que el resto, pero siguen tomando las decisiones en forma de asamblea. Así empieza la Ilíada, cuando en esa figura empieza el canto así. Canta, oh diosa, la cólera del velido Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valiosas de héroes. A quien hizo presa de perro y pasto de ave, cumpliéndose la voluntad de Zeus, desde que se separaron y disputaron el Atrida, rey de los hombres, y el divino Aqueo. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda? El hijo de Leto y de Zeus. Aireado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que la Atrida infirió al sacerdote Creses. Deseando redimir a su hijo, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y pidió que a cambio de este rescate le devolvieran a su hija. Y dijo así: Atridas y demás aqueos de hermosas crevas, los dioses que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Priamo y regresar felices a la patria. Poner en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el Atridas Agamenón, a quien no pulgó el acuerdo, lo despidió de mala manera. No, de yo conmigo, anciano,
cerca de las cóncavas naves, ya porque ahora demores tu partida, ya porque vuelvas luego, porque quizás no te valga ni el cetro ni el dioses. ¿Por qué él le dice a eso? Él está diciendo eso porque la hija del sacerdote es el botín de guerra de Agamenón. O sea, Agamenón, que es rey, tiene que entregar su botín. Lo tiene que entregar porque será rey, pero la asamblea aquea le ha dicho que lo tiene que hacer. ¿Ves? No es un Dios como ustedes ven del siglo XI, XII, XIII, no es un Dios, no es un rey todopoderoso. Él se debe a la asamblea. Y en este caso, ¿cuál es su problema? Su problema dice, para él, esperen que lo busque porque estoy cortando y esto siempre es difícil. Bueno, dice, hay pestes, hay mugre porque Agamenón no quiso entregar a la hija del sacerdote. Dice, durante 9 días volaron por el ejército las flechas del dios. En el 10º, Aquiles convocó al pueblo a la agora. ¿Escucharon? Aquiles convoca al pueblo a la agora. Es decir, el agora, esa plaza que hemos nombrado, que es intercambio de todo, y es el lugar, es el aula en términos de enseñanza, aprendizaje, de educación y socialización, de las funciones políticas, el intercambio mercantil, comportamiento. ¿Sí? Dice, convoca al ágora. Esperen que me vuelvo a perder porque obviamente yo me pongo a hablar y acudieron estos y una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo, Átrida sería el nombre de rey, ¿no? Sería la nominación rey. Creo que tendremos que volver atrás. Por favor, entrega a la hija del sacerdote. Cuando hubo hablado, se sentó. Levantóse el mejor de los argurios y dijo, es lo que hay que hacer. Y fíjense cuál es la reacción de Agamenón. Y le dice Agamenón a Aquiles, si yo he de entregar mi botín, que no sea yo el Átrida que se quede sin rescate. Ya que hablaste tú, Aquiles, debes entregarme tu rescate. Es decir, le exige que entregue el rescate, que Aquiles entregue su propio rescate. ¿Sí? Dice, Átrida gloriosísimo, el más codicioso de todos. ¿Cómo pueden darte otra recompensa a los magnánimos aqueos? No sabemos que existe en parte alguna cosa de la comunidad, pues las que se saqueó en las ciudades están ya repartidas. ¿No? Y entonces ahí aquí dice, bueno, dame tu recompensa. Fíjate vos, por supuesto he hecho una lectura muy rápida, si se toman una buena traducción de la Ilíada, verán que estos conceptos que le estamos diciendo no son conceptos en términos académicos, sino en términos que las comunidades utilizan. ¿Sí? Estamos leyendo la comunidad, poniéndonos en su lugar. Bueno, cualquiera que lea la Ilíada o la Odisea puede encontrar cosas interesantes para pensar esta educación. Sigamos con la próxima. Entonces, volvé a la anterior. Lo que tenemos que quedar claro entonces, que entre lo que los positivistas llaman periodo arcaico, que nosotros llamamos la estructuración del modo de producción
esclavista en el modelo aristocrático, es una sociedad en que ha creado diferencias al interior de su comunidad. Ahora, siguen educándolos todos en los mismos valores, es decir, siguen teniendo el arete para todos. Pero ¿qué pasa? Que cuando, digamos, vos te preparas para la guerra, pero no heredás tierra y no podés tener caballo, ¿qué podés lograr? Porque no tendrás caballo, pero tenés pies. Y acá, dentro de esa estructuración de la comunidad dominante, va a haber varios sectores de posibilidad de cómo se hace la guerra. La historia de los hoplitas y cómo sigue la historia de la educación, lo veremos en el próximo video. Espero que esta parte haya sido clara. Nos vemos.